más internacional. Ataque terrorista de ISIS en el sur de Francia deja 3 muertos. Marroquí retuvo por 3 horas a clientes de un supermercado. Congreso de Perú acepta la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Asume el nuevo presidente Martín Vizcarra. Organización Mundial del Comercio lanza alerta. Asegura que la guerra comercial de Estados Unidos y China puede frenar el crecimiento del planeta. Por ciberataque masivo y global, Estados Unidos sanciona a Irán. Tripulante de la aerolínea Fly Jamaica Airways fue capturado cuando llevaba en sus piernas 4 kilos de droga. Bienvenidos, comienza aquí Red Más Internacional, último día de esta semana, pero estamos como siempre acompañándolos para contarles mejor qué es noticia en el mundo y empezamos. 3 personas muertas es el saldo del ataque terrorista que tuvo lugar en horas de la mañana al sur de Francia por parte de un ciudadano de origen marroquí. El atacante aseguró ser miembro del Estado Islámico justo antes de ser abatido por las autoridades francesas. Al grito de Allahu Akbar y reclamando la liberación de Salah Abdeslam, cerebro de los ataques terroristas de noviembre de 2015 en Francia, Redouane Lagdim, de 26 años, protagonizó los más recientes atentados en ese país. Jacques Collomb, ministro del Interior francés, fue quien de inmediato compartió las generalidades del atacante y destacó el acto heroico de la policía al ingresar al lugar y reducir a Lagdim. Redouane Lagdim. El terrorista era conocido por pequeños actos de delincuencia, pero lo habíamos monitoreado y no vimos indicios de comportamiento radical. Fue mientras lo vigilábamos que comenzó a tener un comportamiento abrupto. Actuó sin duda para liberar a los prisioneros. Podemos decir que era más un delincuente menor que en algún momento actuó. Era conocido por posesión y tráfico de drogas, pero no se puede asegurar que era un radical capaz de perpetrar un ataque. El atacante marroquí fue abatido por la policía francesa luego de haber retenido por más de 3 horas a algunos clientes del reconocido supermercado Superú, ubicado en la ciudad de Trèves, al sur de Francia. El ataque inició previamente cuando el autoidentificado miembro del Estado Islámico lanzó disparos contra 4 agentes de policía que hacían ejercicio en la comuna de Carcassonne desde un vehículo que robó. Al menos uno de ellos resultó gravemente herido. Lagdim posteriormente avanza unos 8 kilómetros hasta Trèves y se dirige específicamente al supermercado donde decidió retener a los clientes. En negociaciones con la policía dejó salir a decenas de ellos y asesinó a 2. Posteriormente, un oficial accede a intercambiarse por uno de los rehenes y en ese ejercicio abatió al atacante. El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se encontraba en el segundo día de la cumbre del Consejo Europeo, calificó el ataque como terror islamista y prometió esclarecer las motivaciones exactas que llevaron a Lagdim a perpetrar el ataque. Quiero asegurar a los residentes de Trèves la entera movilización de los servicios del Estado y en particular las fuerzas de seguridad que en este momento están asegurando el lugar donde el individuo tomó los rehenes. Hasta el momento, el Estado Islámico en un comunicado ha reivindicado el ataque diciendo que Lagdim era su soldado y que actuó en contra de países de la coalición. Por otra parte, Francia ha recibido la solidaridad de la Unión Europea tras los acontecimientos y adelanta las pesquisas al lugar de residencia del atacante para identificar pistas que den cuenta de la procedencia del arma que usó y sus motivaciones. El terrorista de este más reciente ataque en Francia exigía la liberación de Salah Abdeslam. Recordemos quién es y por qué es su relevancia. Salah Abdeslam es el único sobreviviente de los autores de los atentados de París en noviembre de 2015 y permanece preso en una cárcel en Francia. Es el único de los terroristas que sobrevivió en los ataques contra la sala del Teatro Bataclan, el Estadio de Francia y el ataque en Bruselas de 2016. Abdeslam permanece preso en una cárcel y es justamente el motivo por el que el atacante de este viernes tomó los rehenes como canje por Salah Abdeslam en un supermercado en el sur de Francia. Abdeslam fue el encargado de alquilar el Volkswagen Polo con el que los asaltantes de la sala de conciertos Bataclan llegaron hasta el sitio para perpetrar la masacre. Tiene 28 años, es francés de origen marroquí
y creció en Molenbeek, el barrio de inmigrantes de Bruselas. Sobrevivió porque su chaleco explosivo falló, por lo que intentó huir de las autoridades y de inmediato se convirtió en el hombre más buscado de Europa. Esta foto estuvo por horas en los principales medios y lugares del continente, donde lo describían como una persona peligrosa de 1,75 m y ojos cafés. Fue una búsqueda implacable. Salah Abdeslam regresó a Bruselas la misma noche de los ataques que dejaron un saldo de 130 muertos. Por 4 meses estuvo prófugo y el 18 de marzo de 2017 fue capturado en Molenbeek, en la capital belga. Su hermano Brahim murió durante los ataques. La Organización Mundial del Comercio llamó la atención por el peligro que representa para la economía mundial una guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras el Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que el gigante asiático está en una mejor condición para enfrentarla. El director de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, dijo que imponer barreras comerciales puede poner en peligro la economía mundial. El anuncio lo hizo tras la creciente incertidumbre luego de que Estados Unidos decidiera imponerle aranceles a importaciones de China y de que el país asiático anunciara que hará lo propio como retaliación. De acuerdo con la OMC, perturbar en este momento el flujo comercial pone en peligro la frágil recuperación de la economía que se está presentando en este momento. Si Estados Unidos empieza a incrementar los aranceles, la respuesta de todos los países, lógicamente, va a ser también empezar a cobrar aranceles a los productos que provengan de Estados Unidos. El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, opinó que en caso de que se profundice esta guerra comercial, China se encuentra en mejores condiciones para enfrentar una guerra comercial que Estados Unidos. Asegura que cuenta con $3 billones para hacerlo, mientras Estados Unidos no tiene un marco económico para responder a los particulares que se vean afectados. Expertos dicen que a largo plazo también el efecto negativo será para Estados Unidos. China guarda sus recursos para ayudar a financiar a los Estados Unidos. Si esta situación se sigue agravando, pues uno puede esperar que China retire parte de esos recursos pues para empezar a financiar otras operaciones, incluso al interior de su economía. El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles a importaciones chinas por unos $60.000 millones. Se afectará a unos 1.300 productos que suman el 10% de las exportaciones de China a Estados Unidos. En respuesta, China anunció que está considerando también imponer aranceles hasta $3.000 millones a importaciones de Estados Unidos. Desde mediados de los 70, Estados Unidos tiene déficit de balanza comercial. Y China, por el contrario, ha presentado, desde sus reformas que realizó a finales de los 70, ha presentado superávit de balanza comercial. Por ahora, mira 128 productos estadounidenses que tendrían que pagar aranceles de 15 y 25%. Y aunque insisten que no quiere una guerra comercial, también dejó claro que no le teme. Y mientras esta amenaza permanece en el ambiente, las bolsas siguen presentando un comportamiento negativo. Estados Unidos sancionó a una compañía persa y a 9 iraníes por un ciberataque global a universidades y organismos internacionales. Según el Departamento de Justicia, fueron atacados 144 centros de estudios norteamericanos. Un gran jurado federal en Nueva York acusó a 9 iraníes por llevar a cabo un ciberataque masivo contra 104 universidades en Estados Unidos y 176 en otros 21 países del mundo, además de organismos de gobierno y de la ONU. Estamos aquí hoy para anunciar que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York acusó a 9 iraníes de conspirar para hackear computadoras y defraudar a estadounidenses y universidades extranjeras, empresas y agencias gubernamentales. Según la acusación presentada, los hackers habrían trabajado en nombre de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y habrían iniciado su campaña de ataque en 2013. Durante muchas décadas, Estados Unidos ha liderado el mundo de la ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Individuos hostiles, organizaciones y estados nacionales han tomado nota de nuestro éxito. El cada vez mayor intento de sacar provecho del ingenio estadounidense por filtración en nuestros sistemas de computación, robar nuestra propiedad intelectual y evadir nuestros controles sobre exportaciones de tecnología. El ciberataque se enfocó en las cuentas de correo electrónico de más de 100.000 profesores en todo el mundo, comprometiendo a más de 8.000 de ellos. El Departamento de Justicia describió la conspiración como uno de los mayores hackeos del mundo patrocinados por un Estado.
Los piratas informáticos también atacaron al Departamento de Trabajo, la Comisión Federal de Regulación de la Energía de Estados Unidos y Naciones Unidas. Después de que demócratas y republicanos lograran un acuerdo presupuestal, el presidente Donald Trump amenazó con vetarlo. En el proyecto se mantiene la ayuda financiera a Colombia, pese a que el mandatario había propuesto que se hiciera un recorte. Después de que el Congreso de Estados Unidos lograra un acuerdo presupuestal por 1.3 billones de dólares, 2 días antes de la fecha límite que tenían para evitar un nuevo cierre de gobierno, Donald Trump aseguró estar considerando vetar el presupuesto del gobierno federal, argumentando que el acuerdo no incluye una solución para los beneficiarios del DACA ni los fondos necesarios para el muro fronterizo. Estoy considerando un veto del proyecto de ley presupuestaria basado en el hecho de que los más de 800,000 beneficiarios del programa DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas, ni siquiera se les menciona, ya que el muro fronterizo que nuestra seguridad nacional necesita desesperadamente no ha sido financiado en su totalidad. En el acuerdo quedaron sin solución más de 800,000 jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, quienes guardaban la esperanza en el acuerdo para buscar una alternativa a su situación migratoria, amenazados con la deportación tras las políticas migratorias de la administración Trump. De no ratificar la ley antes de la medianoche de este viernes, el gobierno una vez más podría quedarse sin fondos, llevando a un tercer cierre de gobierno. Son más de 1.600 millones de dólares destinados a la administración Trump para la seguridad fronteriza e iniciar la construcción del muro en la frontera sur con México. Para esto, Trump había pedido 25.000 millones de dólares. Fueron 1.3 billones acordados entre demócratas y republicanos, donde establecen fondos para el gobierno hasta que finalice el año fiscal 2018 en septiembre. Este presupuesto incluye 391 millones de dólares en ayuda internacional a Colombia a través del Departamento de Estado y el Fondo del Departamento de Defensa. Inicialmente Trump había propuesto que Colombia recibiera 251 millones de dólares en los recortes a ayuda internacional. Estos recursos serán destinados para el combate contra el narcotráfico y la implementación de los acuerdos de paz. Estados Unidos fue claro en el uso de esos fondos, que no pueden ser usados para pagar reparaciones a las víctimas o compensar desmovilizados de las FARC. De regreso, continuamos en Red Más Internacional, por supuesto, con toda la información. En el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que tiene lugar en la ciudad de Bruselas, varios líderes de la región acuerdan implementar acciones punitivas contra Rusia en medio de las acusaciones que enfrenta su gobierno por el envenenamiento del exespía ruso en suelo británico. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, resaltó que los 28 miembros del bloque decidieron llamar a consultas a su embajador en Moscú, considerando la medida como sin precedentes y extraordinaria en la historia de la comunidad política. Hemos decidido llamar de regreso a nuestro embajador en Moscú, primero para que nos informe sobre el desarrollo de las conversaciones que adelantamos anoche y en segundo lugar para que nos explique lo que sucede en Rusia. Esta medida es extraordinaria, jamás la habíamos tomado. En el mismo lugar, el presidente del Consejo Europeo alertó que cada estado del bloque como unidad individual tomará medidas adicionales en contra de Rusia desde el próximo lunes. Tanto Francia como Alemania han acompañado al Reino Unido en la actual tensión con Rusia y sus mandatarios aseguran que tomarán acciones coordinadas, dentro de las que contemplan la expulsión de diplomáticos rusos de sus países. Hemos dicho claramente que vemos esto como un serio desafío a nuestra seguridad común y estamos de acuerdo con la posición del gobierno británico, que es muy probable que Rusia sea responsable y que no hay otra explicación posible para el ataque en Salisbury. A pesar de la controversia, la postura del Kremlin ha sido distante y han negado categóricamente su participación en el ataque con agente nervioso del 4 de marzo en Reino Unido. Cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos con 4 kilos de cocaína camuflada en sus piernas, fue capturado un empleado de la aerolínea Fly Jamaica Airways. La droga que transportaba fue evaluada en al menos $160,000.
El incidente fue compartido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El hombre, que viajaba desde la ciudad jamaiquina de Montego Bay, fue descubierto con 4 paquetes adheridos a sus piernas cargados con el estupefaciente y que fueron descubiertos en el Aeropuerto Internacional JFK de la ciudad de Nueva York. Este hombre será procesado ahora por la Fiscalía de los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico federal. Sé uno de los primeros en tener el nuevo Samsung Galaxy S9 o S9 Plus en Claro. Adquiérelo llamando al numeral 400 o visita una de las tiendas Claro seleccionadas con la promoción. En la abadía de Westminster, en Reino Unido, y junto a la tumba de Isaac Newton, se enterrarán los restos del recientemente fallecido científico británico Stephen Hawking. Su familia considera que hacerlo es el mejor homenaje póstumo que pueden darle. En la iglesia Great St. Mary de la Universidad de Cambridge, donde el científico trabajó durante 50 años, se celebrará la ceremonia privada que tendrá lugar el próximo 31 de marzo. Allí serán enterradas las cenizas del cosmólogo británico famoso por sus teorías sobre los agujeros negros y la génesis del universo. Tanto los hijos del científico como el prefecto de la abadía de Westminster consideran que no existe un mejor lugar para que reposen los restos de Hawking. Al acto privado solo asistirán familiares, amigos cercanos y colegas del físico y cosmólogo. Hawking descansará también junto a las tumbas de científicos destacados en la historia que, al igual que él, revolucionaron con sus teorías, como Darwin, Ernest Rutherford y Joseph John Thomson. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. El Congreso de Perú aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El líder político había amenazado con reversar su dimisión debido a que el Poder Legislativo supuestamente iba a presentar su retiro como una vacancia. Las últimas 48 horas han sido quizás las más turbulentas de los últimos tiempos en Perú. Este video que daba cuenta de supuestos sobornos ofrecidos por Kenji Fujimori a congresistas de la bancada opositora Fuerza Popular para que votaran en contra de un nuevo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski obligó al entonces mandatario a tomar esta decisión. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Los legisladores recibieron la renuncia y anunciaron un debate para definir si la aceptaban o no. Debería ser el día viernes, como digo, bueno, horas más, horas menos, calculo entre 10 y 11 de la mañana. El señor vicepresidente, todavía primer vicepresidente de la República, llega el viernes en la madrugada, de jueves casi 12 de la noche para viernes en la madrugada. De ahí obviamente vendrá al Parlamento cuando ya se vote la renuncia del actual presidente Kuczynski. La inestabilidad política y la incertidumbre hicieron que las calles de Lima se convirtieran en un hervidero. Cientos de personas se volcaron a las principales calles de la ciudad. Hubo protestas, quema de objetos y fuertes enfrentamientos con la policía. Lo que la población aquí está pidiendo es que se termine todo eso. La crisis parecía aumentar luego de que algunos medios locales dieran a conocer un borrador de la resolución parlamentaria que aceptaría la renuncia de Kuczynski, pero lo consideraría traidor a la patria. PPK, quien ya se había despedido de los funcionarios de la presidencia, respondió así. Inaceptable la propuesta de resolución legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia, donde ejerceré mi derecho de defensa. A pesar de esa advertencia, en el Congreso insistieron en la vacancia. Nos alegra saber que por lo menos la resolución legislativa dirá las razones de fondo por las cuales nosotros creemos que el señor debe ser vacado por renuncia, pero vacado porque hay elementos sustanciales que no permiten aceptar que él se está yendo porque es un pobrecito al que estaban atacando. El señor es responsable. Al término de un debate que comenzó el jueves 22 de marzo, 105 legisladores votaron a favor de aceptar la renuncia. 11 lo hicieron en contra y 4 se abstuvieron de sufragar. Ha sido aceptada la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski Gordat a la presidencia de la República. La resolución legislativa del Congreso será comunicada de inmediato al renunciante. Pedro Pablo Kuczynski permaneció 1 año y 7 meses en el poder. Su futuro ahora es más incierto que nunca. 2 empresas vinculadas a él habrían recibido $4,8 millones de la constructora brasilera Odebrecht. Un tribunal peruano evaluará el 24 de marzo un pedido de la Fiscalía
para impedirle que abandone el país mientras avanzan las investigaciones en su contra. Minutos después de que aceptaran la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso le entregó la banda presidencial a Martín Vizcarra. El nuevo mandatario prometió un nuevo gabinete y también una lucha frontal contra la corrupción. Perú inició una nueva era presidencial antes de lo previsto, entre aplausos, acompañado por la jefa del gabinete ministerial Mercedes Arauz, y después de un abrazo con el jefe del Congreso, Martín Vizcarra asumió la presidencia del país. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. En su discurso de posesión, Vizcarra hizo un llamado para superar la crisis política desatada durante los últimos días. Llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades. Prometió un nuevo gabinete y luchar sin descanso contra la corrupción. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado. El nuevo jefe de Estado de Perú había llegado al país durante la madrugada del 23 de marzo proveniente de Canadá, en donde se desempeñaba como embajador del país suramericano. Fue gobernador del departamento de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014. 2 años después fue jefe de la campaña electoral de Kuczynski. Luego ocupó la vicepresidencia y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. En 2017 renunció a su cargo de ministro debido a que la oposición lo señaló de haber favorecido a un consorcio en la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Ahora, justo cuando acaba de cumplir 55 años, asume las riendas de un país convulsionado por la inestabilidad política y la corrupción. Y tenemos a esta hora invitado que nos atiende justamente desde Perú para hablar de esta transición que vive el país. Fernando Rospigliosi, periodista, sociólogo peruano. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula. Bueno, Fernando, déjeme preguntarle primero que todo cómo está Perú, cómo está su gente, cuál es la percepción en las calles hoy cuando ese cambio de presidente ya es una realidad. En realidad todo está tranquilo. Cuando se ha producido la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, no ha habido mayor conmoción, la bolsa de valores se ha mantenido estable, han habido pequeñas manifestaciones de grupos izquierdistas que quieren que se convoquen a nuevas elecciones, pero son grupos insignificantes, muy minoritarios. En realidad el país está tranquilo porque esto ya se esperaba. Todo el mundo quería que esta crisis que se prolonga ya desde hace varios meses termine de una vez. Era inminente la salida de Pedro Pablo Kuczynski, que se aferraba al cargo porque probablemente tenga temor a las investigaciones judiciales que van a venir ahora sobre los hechos de corrupción que se le imputan, sobre los cuales han habido evidencias abrumadoras. Él, mientras era presidente, tenía inmunidad, no podía ser investigado y procesado por el sistema judicial, pero a partir de ahora sí. De hecho, ya la Fiscalía está pidiendo una orden de arraigo, es decir, que se le impida salir del país. No sabemos si esto procederá pronto, pero ese era el gran temor que tenía Kuczynski, por eso prolongó la crisis aferrándose al cargo. Pero ahora ya hay una cierta tranquilidad y hay confianza en que el nuevo presidente Martín Vizcarra podrá sacar el país adelante. Fernando, el Congreso había anunciado que no iba a aceptar la renuncia de PPK porque él en el discurso, cuando dijo que renunciaba, pues no había aceptado que había cometido errores y esto fue lo que produjo como un cierto tinte esta mañana que se decía que PPK entonces iba a retirar ese anuncio de renuncia. Finalmente el Congreso no lo hizo y aceptó la renuncia. ¿Por qué? Bueno, para no seguir prolongando este innecesario debate. En efecto, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski fue insolente y provocadora.
no pidió disculpas al pueblo peruano por los numerosos errores que cometió y por los actos incorrectos en los que está involucrado. Le echó la culpa de sus problemas a todo el resto y después desde su casa llamó delincuentes a sus adversarios políticos. Entonces esto ocasionó una gran irritación y algunos congresistas dijeron que no se le debía aceptar la renuncia y declarar la vacancia. Eso ocurrió en el Perú en el año 2000. Fujimori renunció, se fugó del país y desde Japón envió un fax renunciando y el Congreso de aquel entonces no le aceptó la renuncia y declaró la vacancia. Pero en fin, eso es una formalidad finalmente. Lo que importa es que ya está fuera del gobierno y que ha sido reemplazado por Martín Vizcarra y el Congreso decidió ya no hacerse más problemas, no seguir prolongando esta discusión y hacer que Vizcarra asuma de una vez la presidencia para empezar una nueva etapa política. Pero entonces, en ese orden de ideas, Fernando, ¿qué viene para el nuevo presidente, para el señor Vizcarra, que tiene un Congreso opositor que se salió con la suya, apartando del cargo a Pedro Pablo Kuczynski? Y pues Vizcarra es el vicepresidente de Kuczynski ahora como presidente de Perú. ¿Va a poder gobernar? Es una gran pregunta y es una incógnita en realidad. Martín Vizcarra no tiene un partido político y no tiene una bancada parlamentaria. Pero Pablo Kuczynski en realidad tenía una bancada minúscula y un partido que era de nombre, pero prácticamente no existía, pero era algo. Vizcarra no tiene nada. No obstante, su situación es muy diferente a la de Kuczynski. Kuczynski desde el primer día fue asediado y atacado por la oposición inmensamente mayoritaria en el Congreso y ellos se vieron con un regalo prácticamente cuando estalló el escándalo Odebrecht y aparecieron muchísimas evidencias que señalaban a Kuczynski comprometido en el escándalo de corrupción. Es decir, cuando él era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, favorecía a Odebrecht y a otras empresas desde su cargo ministerial y a la vez su empresa radicada en Estados Unidos y la de su socio hacían negocios millonarios. Ustedes señalaron en el informe 4.800.000. Ese es uno de los tantos negocios. En realidad fueron mucho más millones que él le cobró a Odebrecht y a otras empresas que él favorecía. Eso es un delito, además de ser una inmoralidad. Entonces, cuando estalló este escándalo, claro, la oposición ya encontró la ocasión de pedir su salida del gobierno. Ahora, la situación de Vizcarra, a pesar de que es también precario en el sentido de que no tiene bancada ni partido, es distinta porque la oposición ahora está comprometida con Vizcarra en el sentido de que ellos lo han puesto en el gobierno. Entonces es necesario que lo respalden. Es muy improbable que puedan atacarlo como atacaron a Vizcarra, a Kuczynski, perdón, desde el primer momento. Entonces, él va a tener un respaldo de la oposición, no le van a hacer la vida imposible, va a tener un periodo de gracia que probablemente pueda permitirle gobernar y hacer las cosas que está prometiendo. Pues bien, ese es el panorama político que tiene hoy Perú. Fernando Rospigliosi, periodista, sociólogo peruano, nos lo explicaba un poco mejor y más de cerca, él que está allí en este que es su país. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy bien, teníamos allá a Fernando con nosotros, conociendo qué viene, qué puede pasar de ahora en adelante ya con este nuevo presidente de Perú. Y cambiamos de tema, hablamos de la oposición venezolana y de un sector de la comunidad que rechazaron la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro de restarle 3 ceros al Bolívar a partir del 4 de junio de este año. Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara un nuevo cono monetario para el 4 de junio de este año, algunos líderes de la oposición aseguraron que la reconversión costará unos $20 millones y en poco tiempo no servirá. 7 centavos de dólar cuesta este billete y en 2 meses no va a tener ningún valor. Entonces, ¿por qué usted imprimió un billete que cuesta 7 centavos de dólar en la Casa de la Moneda de Maracay cuando gastando varios millones de dólares, cuando el billete iba a estar en desuso 2 meses después? También presentaron una propuesta. Hay que sacar, en lugar de hacer la reconversión, hay que sacar nuevos billetes adecuados a la inflación o remarcar los billetes. Mientras tanto, muchos venezolanos piensan que la reconversión de la moneda no aliviará la crisis económica del país
En las calles se ven largas filas de personas, quienes solo pueden retirar entre 5.000 y 10.000 bolívares de los cajeros automáticos, dinero que no les alcanza para nada debido a una inflación que sube hasta 50% cada mes. Quitándole cero no va a mejorar en nada, porque imagínate, fíjate lo que está pasando ahorita con los cajeros y los bancos, que nos están dando 10 bolívares nada más, mientras un pasaje de Charallave, yo pago de Charallave diariamente 30.000 bolívares. A pesar de las críticas, el vicepresidente Tarek El Aissami defendió las maniobras económicas con las que el régimen chavista pretende afrontar la crisis económica en Venezuela. Constituyen una profunda revolución económica que apunta a la concreción del objetivo histórico del Plan de la Patria, convertir a Venezuela en una verdadera potencia. Esta es la segunda reconversión que implementa la denominada Revolución Bolivariana. La primera fue ordenada por el fallecido Hugo Chávez, quien también ordenó quitarle 3 ceros a la moneda a partir del 1 de enero de 2008 para crear el Bolívar fuerte. Ahora, en plena hiperinflación, Maduro asegura que la reconversión es para crear el Bolívar soberano. Y miren esto, fue revelado el misterio sobre la aparición de un diminuto esqueleto en Atacama hace 15 años. Algunas personas creían que era un feto de un antecesor del Homo sapiens y otros aseguraban que se trataba de un extraterrestre. Pero un estudio genético descubrió la verdadera historia. Este esqueleto apareció hace 15 años en el desierto chileno de Atacama. Medía 15 centímetros y aunque su figura era muy similar a la de un ser humano, tenía 2 costillas menos. Su cráneo era ovalado y poseía otras diferencias que generaron dudas y especulaciones sobre su origen. Algunos dijeron que podía ser un feto de una criatura antecesora del Homo sapiens. Otros llegaron a insinuar que podía tratarse de un extraterrestre. Sin embargo, los estudios adelantados en su momento no arrojaron conclusiones serias, por lo que el misterio se mantuvo hasta ahora. El esqueleto llegó hace 4 años a manos de investigadores de universidades de Stanford y California en Estados Unidos, quienes hicieron pruebas de ADN y pudieron establecer que los restos son de una niña que murió poco después de nacer. También concluyeron que sus características podrían corresponder a las de ancestros europeos o del este de Asia y que tenía mutaciones genéticas desconocidas. Así quedó resuelto un misterio que tuvo en vilo a la comunidad científica y que inspiró documentales y producciones de ciencia ficción. Y más de 150 ballenas quedaron varadas en la bahía Hamelin, ubicada en el suroeste de Australia. Según el gobierno local, por lo menos la mitad de las especies murieron. El lugar fue cerrado y las autoridades emitieron una alerta por la presencia de tiburones. En las últimas horas, un grupo de expertos y voluntarios viajaron a esta zona para tratar de salvar a 50 cetáceos que permanecían vivos en la playa y a otros 25 que estaban en aguas un poco más profundas. Y volvemos a esta hora sobre el hecho internacional del día. 3 personas muertas es el saldo del ataque terrorista que tuvo lugar en horas de la mañana al sur de Francia por parte de un ciudadano de origen marroquí. El atacante aseguró ser miembro del Estado Islámico justo antes de ser abatido por las autoridades francesas. Al grito de Allahu Akbar y reclamando la liberación de Salah Abdeslam, cerebro de los ataques terroristas de noviembre de 2015 en Francia, Redouane Lagdim, de 26 años, protagonizó los más recientes atentados en ese país. Jacques Collomb, ministro del Interior francés, fue quien de inmediato compartió las generalidades del atacante y destacó el acto heroico de la policía al ingresar al lugar y reducir a Lagdim. Redouane Lagdim. El terrorista era conocido por pequeños actos de delincuencia, pero lo habíamos monitoreado y no vimos indicios de comportamiento radical. Fue mientras lo vigilábamos que comenzó a tener un comportamiento abrupto. Actuó sin duda para liberar a los prisioneros. Podemos decir que era más un delincuente menor que en algún momento actuó. Era conocido por posesión y tráfico de drogas, pero no se puede asegurar que era un radical capaz de perpetrar un ataque. El atacante marroquí fue abatido por la policía francesa luego de haber retenido por más de 3 horas a algunos clientes del reconocido supermercado Superú, ubicado en la ciudad de Trèves, al sur de Francia. El ataque inició previamente cuando el autoidentificado miembro del Estado Islámico lanzó disparos contra 4 agentes de policía que hacían ejercicio en la comuna de Carcassonne desde un vehículo que robó. Al menos uno de ellos resultó gravemente herido.
L'ACDIM posteriormente avanza unos 8 kilómetros hasta Trèves y se dirige específicamente al supermercado donde decidió retener a los clientes. En negociaciones con la policía dejó salir a decenas de ellos y asesinó a 2. Posteriormente, un oficial accede a intercambiarse por uno de los rehenes y en ese ejercicio abatió al atacante. El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se encontraba en el segundo día de la cumbre del Consejo Europeo, calificó el ataque como terror islamista y prometió esclarecer las motivaciones exactas que llevaron al ACDIM a perpetrar el ataque. Quiero asegurar a los residentes de Trèves la entera movilización de los servicios del Estado y en particular las fuerzas de seguridad que en este momento están asegurando el lugar donde el individuo tomó los rehenes. Hasta el momento, el Estado Islámico en un comunicado ha reivindicado el ataque diciendo que el ACDIM era su soldado y que actuó en contra de países de la coalición. Por otra parte, Francia ha recibido la solidaridad de la Unión Europea tras los acontecimientos y adelanta las pesquisas al lugar de residencia del atacante para identificar pistas que den cuenta de la procedencia del arma que usó y sus motivaciones. Cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos con 4 kilos de cocaína camuflada en sus piernas, fue capturado un empleado de la aerolínea Fly Jamaica Airways. La droga que transportaba fue evaluada en al menos $160,000. El incidente fue compartido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El hombre, que viajaba desde la ciudad jamaiquina de Montego Bay, fue descubierto con 4 paquetes adheridos a sus piernas, cargados con el estupefaciente y que fueron descubiertos en el Aeropuerto Internacional JFK de la ciudad de Nueva York. El hombre será procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico federal. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Ustedes, gracias por la compañía durante toda la semana informándose con nosotros. Ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.